Y bueno amigos, espero que esté todo súper bien, todo súper correcto. Vamos con un nuevo video. Se me ha ido un poco la hora, pero es que estaba organizando unas cositas allí que necesitaba. Y bueno, me he encontrado esta camiseta que tenía como 100 años guardadas desde la... No sé si es la primera que tuve, pero sí de las primerísimas, totalmente seguro. Es que se ve básicamente esta por la talla, por cómo me queda, no sé, realmente en ese aspecto creo que estamos todos de acuerdo, pero me encanta, de verdad me encanta, me la he colocado. Se ve obviamente lo caliche que es, como se dice por aquí, pero bueno, creo que es un bonito recuerdo para mí y la voy a mantener hasta que sea posible, ¿no? Vamos a analizar varias cositas porque bueno, vamos a ver a un periodista de ESPN que realmente no es un tipo que me caiga mal, la verdad, un tipo que bueno, tiene sus cosas como cualquier ser humano. Y en este caso, pues ha hablado sobre un posible robo al Oviedo, ¿no? Y ha llegado José del Valle, una vez más, educando a la gente, colocándoles en su sitio y explicándoles las cositas como debería ser. Pero antes de eso, quiero que veamos dos detalles que no quiero que pasen desapercibidos. Uno de ellos sucedió en el partido ayer contra el Real Oviedo. Va relacionado con Vinicius porque ya están ahí echándole mierda como seguramente todos esperábamos que sucediera y era bastante previsible, ¿no? Pero bueno, les voy a pedir una sola cosa, chiquillos, y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos. Voy a empezar con esto, muchachones, que me parece sencillamente llamativo porque, bueno, en DAZN colocan esto en Vini, el gesto a segunda en el Tartier. La liga en DAZN, pero no colocan, y alguien le ha respondido con esto: el que siempre espina, que no espere recoger flores, el oírle Sina. Ahí pueden seguirlo porque imagino que es madridista. Y bueno, ahí está básicamente una imagen en la que se ve a los aficionados del Oviedo con unos balones de playa y con Torrodra, además, y en ESPN, que hubo un ambiente bastante pesado, incluso cuando Vini recién se bajaba del bus, o sea, sin ningún tipo de explicación. Eso sencillamente ha sucedido y ya. Y es lo que les digo, o sea, es que me parece increíble y son tan descarados que después se indignan cuando Vinicius con total normalidad reacciona. Mañana creo que les voy a colocar algo de Rodra que me parece muy interesante y que Vinicius debería escuchar. Lo escuché por ahí y me pareció bastante interesante. Otra cosa que quería colocarles, muchachos, es esto de Adrián Sánchez, de este canal de YouTube llamado Más que Pelotas, que bueno, es uno de los medios más grandes de YouTube Barça, para que se hagan una idea más o menos el nivel de esta gente. Que ha colocado esta imagen y me queda a oscuras, pero pueden ir viéndolo poco a poco. Bueno, ha dado más batalla de lo que esperaba, sinceramente, pero aquí está. Lo de Adrián Sánchez, chicos, coloca esto. Si esto lo hace Joan Laporta, tenemos artículos, debates y contraportadas para un mes y medio. Pero qué simpático Florentino. Y se ve una imagen del presidente del Real Madrid gesticulando de una manera un poco inapropiada para un presidente de una entidad como el Madrid, como el Barça o como cualquiera de estos, ¿no? Pero si repasamos una de las respuestas que le colocaron, estoy haciendo esto porque no sé, no me quiere abrir Twitter, pero estas capturas me la pasaron. Se ve claramente aquí cómo la imagen fue creada con inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que la imagen está editada. Es una imagen en la que Florentino tal vez estaba saludando, estaba haciendo algo, y alguien pues le ha colocado esa imagen allí a Florentino o ha manipulado la imagen para que se vea esto. Es para que se hagan una idea, muchachos. Esta gente que va jugando a los periodistas y toda la cosa, que son incapaces de hacer un poquito de autocrítica en el caso de los que son aficionados del Fútbol Club Barcelona y toda la cosa. Mira con las que salen. O sea, ¿cómo no te vas a poner a investigar una cosa de estas, no? Yo, por ejemplo, cuando he visto algo así y he reaccionado a algo de Laporta que me genera dudas, porque a mí de verdad hay que ser un poco listo para no entender que Florentino sería incapaz de hacer algo como esto, ¿no? O sea, al menos hasta donde yo lo tengo pensado, creo que Florentino sería incapaz de hacer algo como esto. Pero bueno, en fin, es que me parece sencillamente maravilloso. Y repito, esta es una de las personas que más seguidores tiene básicamente en redes sociales que sigan la actualidad del Barça. Es que me parece de loco. Vamos a meternos ya, y con esto cerramos con lo de ESPN, que me pareció también bastante significativo. Hablamos de peros, Ana, yo quiero soltarla aquí, porque a mí me parece que hay una jugada con el 1-0 que el árbitro se la come, y es el evidente penal para mí que hay de Denhausen empujando a Salomón Rondón. Para mí es un penalazo y no se señala. Y no digo que eso significaba gol para el Oviedo, porque el Oviedo y el propio Rondón había fallado un penal la jornada 1 contra el Villarreal. Lo tiró fatal, lo tiró fatal, por cierto, Salomón Rondón, Horrible lo tiró, pero ha podido presentarse la oportunidad del empate. Y creo que eso tiene que ser un llamado de atención para el Real Madrid, para el trabajo defensivo de Denhausen, porque empuja a Salomón Rondón porque llegaba tarde a adherirse a la espalda en el momento en que el jugador va a recibir de espaldas al arco. Entonces la única respuesta fue empujarlo antes de que recibiera la pelota. Es un llamado de atención y es una polémica que queda del partido. Perdón.
Bueno, ya vamos a escuchar cómo José del Valle lo pone en su sitio, pero bueno, antes de yo escuchar la parte de José del Valle, ya yo estaba diciendo, pero este hombre está bien. Muchachos, tenemos que ser también consecuentes con nuestras opiniones y hay que entender algo. O sea, si hubo ese penal, para mí eso fue penalti porque Hausen pues ahí pelear contra un tipo como Salomón Rondón no debe ser sencillo, es un absoluto, por eso le dicen el gladiador, ¿no? Porque es un guerrero allí en ese tipo de cosas y además un especialista en ese cuerpeo que termina por hacer cometer errores a los defensas, ¿no? Pero muy llamativo es eso, que el hecho de no haber visto, por poner un ejemplo, y he visto, creo recordar que hubieron dos también que al Madrid el árbitro se los comió directamente, pero que nadie habla de eso. Siempre hablan ahora es del tema una posible falta de Tchouaméni, que por cierto el Tchouaméni es lo más limpio que he visto en muchísimo tiempo. Hasta un jugador del Oviedo salió diciendo que no, que había sido limpio. Y también si nos ponemos a pensar un poco, muchachones, pues hay que entender que pues básicamente en el Madrid también hubieron dos acciones que fueron muy polémicas. Entonces sí, para mí no me acuerdo de la otra, pero la de Mastantuono, que es clarísima, o sea, hay 4 brazos agarrándole dentro del área, también hay que decir que este es penalti. Pero curioso es que este hombre pues básicamente no ha querido añadir esto, porque si vamos a hablar de una polémica, bueno, entonces al Madrid se le comieron 2 penaltis y al Oviedo se le comieron un penalti, concedemos todos y el partido quedó 5-1. O sea, es que me parece sencillamente impresionante. Pero bueno, vamos a escuchar a José del Valle una vez más poniendo en su sitio a alguien en ESPN. Perdón Ana, yo sé que muchos compañeros se ponen la camiseta, pero Richard Méndez se envuelve en la bandera de Venezuela pidiendo un penal para Salomón Rondón. Richard querido, a ver, seamos muy claros, el árbitro fue consistente con la manera con la cual venía arbitrando el partido, porque si usted pide ese penal, el Madrid le puede decir, y el penal sobre Franco Mastantuono, y el penal sobre Rüdiger. Yo lo que aprecio del árbitro que fue consistente ante... Ese de Rüdiger también me pareció bastante más, o sea, de los 3 el de Mastantuono es el más claro, el de Hausen sobre Salomón me pareció el segundo más claro y el otro sí, también un poco más flojo, pero también era pitable. Ante los contactos en el área, dejó correr. José, si usted empuja a alguien en el área es penal. Eso no es ser consistente, eso es penal. La de Mastantuono ha debido ser penal, porque la de Mastantuono, si la hace en la mitad de la cancha, Richard, claro, pero estoy hablando de una jugada. Claro, dice que sí es penal, pero Richard nada más habló del de Salomón Rondón. Claro, pero estoy hablando de las cosas que no me gustaron del Madrid. Yo no estoy haciendo los highlights del partido. Te estoy diciendo una jugada puntual. La de Mastantuono, la ves en la mitad de la cancha y el árbitro la pita. En el área tenía que pitarse igual. Para mí era penal. Pero eso no significa que la de Rondón no haya sido penal. Es un penalazo. Si usted le empuja al rival en el área, aunque el rival no se caiga, aunque el rival no tenga la pelota, es penal porque la pelota está en juego, porque lo estás empujando, está cometiendo una infracción dentro del área. Eso es todo. Ahora, si te voy a hacer referencia a una jugada, no te toca hacer referencia a todo el partido. Es que me pareció hasta descarado incluso la respuesta, ¿no? Sino que eso no quiere decir que lo de Rondón no sea penalti. Obviamente no, pero lo llamativo es que porque siempre, muchachos, se comentan las cosas en contra del Real Madrid. Quiero decir, o sea, porque no tengo que analizar todo el partido, no estás analizando todo el partido, pero por lo menos tener un poquito de dignidad y decir, mira, sí, así como fue penalti, clarísimo también esta, o sea, incluir las cositas. Es que me parece sencillamente increíble. Bien que ha estado José del Valle una vez más, recordándole un montón de cosas a esta gente y recordándome a mí mismo que, bueno, se me había olvidado cuál era la segunda jugada polémica que yo no recordaba, que en este caso había sido la de la falta sobre Antonio Rüdiger, ¿no? Voy a dejarlo hasta aquí esperando que hayan disfrutado de este video, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre. Déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.